Kaixo ya dana prest, atontzera lehenengo jokalarien aurkezpena egingo dugu, ia nola hartzen dugun fuerte txalo zaparra handi batekin, bitanetako jokalariak. Lehenengo hasiko gara, bizitarik handik Urdaibai, Txantxartamendi taldea, kamiseta txuriarekin, bat zenbakiarekin, Denis Alonso. Lauzuna diguna, Martín kontra. Ander Gervasio. Seiarekin, Mare Atela. Zazpi, Ibor Dekoe. Amer Txalostegi, bederatzi zenbakia. Amarrarekin, Ibor Atela. Amaikarekin, Ander Arretxe. Amabi, Manes Ibanez. Amalau, Elis Sánchez. Amabos, Urki Gardinada. Ekai Martínez, Amaseiarekin. Ogeiarekin, Urki Loiaga. Eta hogeita lauzetakiguna, Gari Ubiondo. Entrenatzailea, Arantxa Bilbora. Eta laguntzailea, Bihotza Aldera. Beste aldean, zuen eskubita kamiseta horiarekin, Urola Eskubal Klua, RSA. Bat zenbakiuna, Jokin Plaza. Hiru zenbakiuna, Erik Santiago. Zazpi, Hugo de Luis. Zortzi, Unai Pisiego. Amararekin, Asier Fernández. Amalau, Gordo Berluza. Esta Arieta. Amazazpi, Odei Oderbi. Emesortzi, Atetaia, Unai Martínez. Odei, Oyer Jiménez. Ogetara, Rubén Luciego. Igo eta Emesortzi, Iker Iglesias. Eta Ari Cabanilla. Epaia lanetan, Unai Huelva, eta Lander Juventia, Txalo Alderaren Txatarka, eta Federazioko Ordezkari, Genaro Goikoetxea, eta antolatzaile, Angel Maniega. Suerte ondenok, eta ia, lehen aipatu dugun bezala, ia bezala ikuskizun polita eskertzen ikusuen. Ziur gaudera berien fundila, eta armanetan, fuerte, animo horiek, ia entzuten zetuztegu, zuen beharra egiteko eta mutila hauen. Animo!
Arratsaldeon, estamos aquí para jugar el segundo partido de la fase de ascenso del proyecto de ascenso de los cadetes, y en este momento van a jugar Urdaibai contra el Urola Erretxea contra Urdaibai. Vemos que Urdaibai empieza con una defensa muy agresiva, va mucho a buscar los fallos, a un 3-2-1 más o menos. Ortermin ahora pierde el balón. Recupera Urdaibai, que ayer ganó su partido contra Herencha, a su vez que el Urola también ganó su partido. El Urola con su clásico 5-1, con Rubén de avanzado. Ahí pasa el pivote y gol del pivote. Pérdida del Urola, que ha salido con muchos nervios. Pérdida del Urola. Si pongo el marcador bien. Y segundo gol, 2-0 para Urdaibai, que ayer también empezó muy fuerte. Empezó ganando 7-1 y hoy también ha empezado muy fuerte. Bueno, ahí está Odey con Rubén hacia Hugo a Rubén, Odey. Vemos que el Urdaibai son muy ligeros de manos a la hora de intentar robar el balón. Saca mucho la mano para robarla. Ahora Rubén ha tirado prácticamente solo y la ha fallado, pero es la primera vez que el Urola consigue entrar y lanzar. Ahí vemos cómo juega el número 7 sobre el 6, que juega mucho. Ayer consiguió meter 14 goles el extremo en rectificado. Jugador se llama Marten Atela. Ahora Odey consigue abrir el marcador para el Urola. Odey Ortermin consigue meter el primer gol para el Urola. Vamos, vemos que se desdobla el extremo. 1-3. Ahí vemos a Cabanillas como presiona. Entran para adentro todos. Jugador número 7 va hacia adentro. Pasa el 15 totalmente solo. Y gol de Urdaibai, que de momento todos los ataques ha conseguido meter gol. Ahora va Misiego. Y ha pisado la raya. Ha pisado la raya. Ahí ahora muy bien el robo de balón. Y el Urola que consigue correr. Y gol de Rubén. El Urola juega muy cómodo cuando consigue correr. Cuando defiende, roba y consigue correr. 2-4, 4 minutos. Bastante buen ambiente en el Ispilla. Sale el pivote a recuperar. Pasos, porque como no le ha podido pasar fácil, ha hecho pasos gracias a la presión de Asier. Vemos como tienen un 5-1 muy abierto y que incluso los doses salen mucho a disuadir. Van muchos jugadores al lugar de balón. Hay que conseguir jugar sin balón, desmarcarse sin balón y atacar a donde. Ahora ya está ganada. Y ha sido penalti y tarjeta
van mucho hacia zona de balón, entonces hay que conseguir llevar el balón al otro lado para... Bueno, Rubén que se dispone a lanzar el penalti. Ahí va Rubén y gol. Con un poco de intriga, pero poste gol. Muy bien. Bueno, pues ya se ha igualado un poco el partido. Ahí va. Recuerdo el jugador de Urdaibai más determinante ayer fue el jugador número 6. Lo ha ayudado con el 7, que también cuando salió la segunda parte. A la primera juego de pivote de lateral también fue esto. Y por parte del Urola, pues yo creo que pues entre el trío de Otermin, Rubén y Hugo son un poco los que llevan la manija del partido. Vemos ahí, sale muy fuera, hay que jugarle sin balón. Ahora Cabanillas, que se ha abierto muy bien. Consigue el cuarto gol para el Urola. Y bueno, y de momento pues un partido que brilla en los ataques sobre las defensas. Ahora primera parada Unai. En el otro playoff hoy nos ha sorprendido un resultado o un par de resultados. Ayer 40-50 ganó Leizarán a Vera y hoy pues creo que hay otro de 44-45, 34, digo, un montón de goles. Rubén la ha soltado, no sabía dónde. La ha soltado sin pasar, tenerlo muy claro. A punto de robar la Otermin. Va el 5, balón para el 6. Y el 6, muy bien. El jugador número 6, que es Maren Atela, que como he dicho antes, las clava muy bien. Ayer prácticamente metió casi todas. Creo que llegó hasta los 14 goles. Ahora parece que ha bajado un poco la defensa el Urdaibai, solo deja el 5-1. Otermin. Ellos juegan fácil, juegan mucho a jugar sin... a robar el balón. Pase, ahí, está totalmente solo. Ahí sube, Cabanillas que le sigue. Y gol. Gol de Maren Atela. Yo creo que es el jugador diferencial de Urdaibai. Bueno, Urdaibai es el segundo equipo de Vizcaya. Y el Urola es el primero de Guipúzcoa. Ahí va Hugo, primera vez que intenta entrar. Y para adentro. Se le ha quedado colgado. Yo creo que igual una tarjetita también podíamos haber sacado, pero bueno. Ahí va Urdaibai. Urdaibai tiene un par de laterales muy grandes. Pero por ejemplo el jugador número 15, Urki Larrañaga, juega más para el equipo que lo que es lanzar él. Como ahora ves, busca muy bien el pase. Estamos viendo en Urdaibai que juega muy bien sin balón. Ahora Hugo lo había hecho muy bien. Juega muy bien sin balón. Ha sacado rápido, ha estado listo. El agarrón de la mano también, yo creo que se debería sancionar. Pero ha sido gol ahora de listos, porque han sacado rápido y no les ha dado tiempo al otro equipo a colocarse. Ahí va Rubén, que le superan. Balón al extremo. Y otra vez. Sueltan mucho el balón al extremo porque tienen mucha confianza en él. Y lo demuestra, claro. Ahí está, que ha metido ya 4 o 5 goles. Ahí va Otermin, le ha robado el balón, muy bien. Otra vez sale el número 9 y... muchas pérdidas por parte del Urola hoy. Muchas pérdidas por parte del Urola.
También yo creo que es acierto defensivo más que pérdidas. Ellos juegan muy bien a robar el balón. Si le botas en la nariz, si le botas te roba el balón. Y yo creo que ellos juegan a ello. Y lo están haciendo muy bien. De momento 6-10 por Urdaibai. Ahí va Hugo, a punto de hacer dobles. Otermin que intenta el 1 contra 1. Y ellos en el 1 contra 1 son muy fuertes también. Otermin otra vez, 1 contra 1 otra vez. Hay que soltar la bola. Cuando ya te ibas a 2, soltar la bola. Pasivo. Rubén. Hace una pantalla. Balón al extremo. Y ahí. Misiego la ha fallado, pero muy bien pasada y muy bien jugado ahí a la esquina. Ahí va Rubén que intenta robarla y el balón que llega al extremo. Ahora ha metido Martín Gondra. Y como he dicho antes, el Urdaibai llega muy bien al extremo y los extremos la finalizan muy bien. No suele ser muy normal que los equipos cadetes jueguen tanto con los extremos. Generalmente las primeras líneas suelen ser más o menos los jugadores más determinantes. Pero bueno, 6-11 y de momento el Urdaibai está siendo superior al Urola. Tiempo muerto que ha pedido José Ángel para reordenar a los suyos. Yo creo que les mandará a jugar un poco más al espacio. Bueno chicos, ánimo Urola que todavía queda todo el partido. Y el partido todavía no ha hecho más que empezar. Aunque es verdad que el Urdaibai ha cogido una distancia bastante cómoda. Otermin intenta jugar contra... Juegan demasiado 1 contra 1 y hay que soltar el balón ahí. Porque ellos son muy grandes, tienen mucha fuerza. Entonces es buscar, me cojo, fijo a 1 a 2 y la paso al otro lado y juego. Rubén. A punto de lanzar en apoyo. Otermin. Se cierra muy bien. Saqueado sin pase. Hecho pasos. Muy buena la defensa de Urdaibai. Muy bien defendido. Desdoblan siempre. Y ahí Rubén se queda en el medio y se queda solo. Mira, ahí esta vez ha fallado. Es noticia que falle porque él había metido todas hasta ahora. Al desdoblar, Rubén en el 5-1 se queda en el medio y se queda sin defender a nadie. Ahí vamos. Un poquito más de movimiento. Pase. Sigo. Rubén. Solo. Falta. Ahí hay que jugar el 2 contra 2 y no sacar al otro lado. Que nos acercamos en ir a por ellos. El Ura se ve. Oh, pase. Exclusión al jugador número 7, Ivonne Leque. Entiendo que por coger al pivote y lanzarlo hacia abajo.
Ahora Hugo, balón al pivote. Y esta vez no salió. Ahora sí ha defendido bien el Viola. Les veo un poco atenazados los jugadores del Viola. Jugador número 15. ...6-11... Ahora muy bien, Rubén ha buscado muy bien la falta de ataque. Ha buscado muy bien la falta de Rubén. Se lo ha hecho muy bien. Muy listo. A ver si aprovechamos ahora. Si aprovechamos ahora el que estamos uno más para conseguir. Ahí va. Pasa al otro lado para descargar. No es tan cómodo los jugadores del Viola. Ahí está Hugo. La defensa de Urdaibai se cierra muy bien. Les está costando mucho y no están cómodos. Ahí va Rubén. Ahí va Rubén. Otra vez parado por la defensa. Termi. Ha lanzado Cabanillas, bastante cerrado, va a un paso y la ha parado bien el portero. Están incómodos porque les están defendiendo bien y no están encontrando el sitio para poder entrar. Pero bueno, poco a poco. Ahora a punto de robar. Ha pitado falta. Ya están todos, 6 contra 6. Balón. Ahí. Juega y acabará en el extremo otra vez. Y ahora sí, Unai. Ahora sí, le ha parado Unai. Así se entona. Le hace falta al Viola un par de paradas, un par de contras para meterse en el partido más de lleno. Odey. Pero siempre tiene dos. Siempre está cerrado. Ahora hay que sacarla al otro lado. Al otro lado. Claro, siempre van. Hay mucha gente en sitio de balón, entonces se trata de conseguir sacarla hacia el otro lugar. A ver, es muy fácil decirlo aquí sentado, pero es lo que hay. Así es, ahora sí tiene la superioridad aquí ganada Rubén. Y gol de Rubén. Hacía rato que no anotábamos. También creo que le han agarrado un poco. Pero bueno, ha dejado seguir y... Lo que vemos es que hay pocos cambios en los dos equipos. Están jugando los 7 titulares en los dos. Luego recordamos, tenemos un partido importante, los de Primera Territorial. Ahora sí, jugador número 15. Urquí Larrinaga, que no es que lance mucho, pero claro, tiene mucha fuerza y cuando... Juega mucho más a pasar, pero cuando está solo, pues está solo. Se la juega. Diego, Termin. Si no ha sido paso hasta ahí. Falta el ataque ahora. Del extremo que se había doblado, de Misiego. Falta en ataque. El extremo. Y ahora Unai empezaba. La cogió un poco el truquillo, el jugador número 6, que como he dicho antes es muy determinante porque ayer metió 14 goles. Ahora en carrera. Vuelve. Y a trancas y barrancas. A trancas y barrancas nos está costando mucho crear peligro. Yo creo que sus... Ahora la roban. Y el jugador número 5 mete gol. El contraataque. Pues de momento la defensa de Urdaibai se está imponiendo claramente
al ataque del Urola. Termin claramente. Tienen 3 jugadores muy altos en el medio, con mucha fuerza. Y al Urola le está costando mucho. Recordamos que los de Urola casi todos son de primer año, pero bueno. Ahora lo ha hecho muy bien Hugo, pero también le ha parado muy bien el portero. Se le ha quitado de la mano y no se le puede quitar de cuando la tiene en la mano. Ha sido falta, cuando la tiene adaptada no se puede quitar de la mano. Y ahora entonces solo se puede robar el balón cuando el balón está en el aire. Bueno, por 7-13. Sale el pivote a buscarla. Balón para el jugador número 15, la Rinaga, al extremo. Ahora no ha podido. Y ahora fuera. Fuera. Intenta correr, pero tampoco lo ven claro hoy. Bueno, yo creo que al ponerse el partido cuesta arriba están más nerviosos de lo habitual. Así se quitan los nervios, intentan tanto. Aunque como vuelvo a repetir, el Urdaibai está defendiendo muy bien. Ahí va Otermin, se le escapa el balón. Un montón de fallos sencillos. Es decir, errores no forzados. Y no estamos muy puestos. A ver, la Rinaga, ahí intenta robarla. Llega el 7 que siempre va al centro. Sigue. Otra vez al pivote, ahora sí que ha defendido bien. Y a donde está Cabanillas, desde el extremo donde había llegado. A ver, se va a buscar el pivote. Ahora intenta correr. Ha dejado botar. Ah, sí la ha cogido, sí. Difícil, al dejarla botar es complicado. Está claro, el Urola para conseguir tiene que conseguir defender, el portero que pare para poder correr, que es como más cómodo se encuentran. Pero de momento solo han podido correr un par de veces, lo demás han estado... Ahí va, doble pivote. Ahora deja seguir. Rubén solo, si le tocas ir a la calle, entonces bien Rubén. 9-13. Tiempo muerto ahora de la entrenadora del Urdaibai. Bueno, ha conseguido recuperar un par de balones, ha conseguido correr, que es lo que le gusta a este equipo y a ver. Bueno, pues poco a poco el Ispilla se ha llenado. Hay bastante gente. Así con los ánimos del Ispilla conseguimos que nuestros chicos consigan darle la vuelta al marcador. Pero el Urdaibai es un rival duro. Ayer ganó también al Erencha, que son los que han promocionado de Liga Vasca. Les ganó fácil, les ganó bien. Y hoy también, de momento, están siendo superiores al Urola. Yo creo que sobre todo gracias a su defensa, que eso le hace conseguir luego pues jugar más cómodos y bueno, pues ahora un tiempo muerto para cada equipo y otra vez a darle. A punto de perderla. Hemos cambiado al avanzado. Ahora el avanzado se ha puesto Misiego. Rubén ha ido ahí al lateral. Gol. Muy bien, ahora desdoblados. Vemos que ha salido Koldo de parte de Otermin. Ahí va Koldo. Sobre Rubén sobre Hugo. Hugo sobre Koldo. Recordamos que Koldo es infantil. Ha intentado pasar al extremo. Esto claro. Y ahora el balón hacia Hugo. Ha intentado pasar el doblado. Creo que se le ha enganchado el balón y luego
ha conseguido pasar a Hugo, que ha entrado muy bien en carrera. Ahí va, número 5, bien Coldo ahora. Coldo ahora, ahí, ciego, balón, ha jugado el pivote al extremo. Ha cambiado, ya no está. Uy. Ya han cambiado también el jugador número 6, balón en contraataque. Y le ha dado en el pie a Cabanillas, pero como el balón iba al portero, ha dejado seguir o no lo ha visto, vamos. El jugador número 6 ahora está jugando doble pivote. Están jugando sin pivote en aquel extremo. Deja seguir. Ahora balón para Cabanillas, demasiado alto, pero sí, ha conseguido coger. Muy bien Cabanillas, ha recogido el balón. Bueno, pues ahora hemos recortado a 3. Ahí va, una permuta al extremo, balón para el 15. Yo creo que el Urola ha empezado a defender con más fuerza. Estamos mejor ahora en defensa. A punto de robar, ha robado. No lo he visto claro. Paramos y a jugar. Muy bien ahora Rubén. Se anticipaba ahí al pase lateral a lateral. En estas cosas de robar y así, Rubén es muy listo. Ve muy bien, se anticipa bien. Ahí vamos, Hugo, fuerza. Cabanillas. Muy bien, Cabanillas. Recuerdo que Cabanillas, a la vez que Oyer, Eric y Julen, son 4 chicos de Azkoitia que subieron hace 3 o 4 años a jugar con nosotros y han crecido con nosotros, vamos a decir. Empezaron en la escuela, en infantiles y ya están en cadetes. Cabanillo el año que viene subirá a juveniles y han crecido deportivamente con nosotros. Bueno, pues a 2 goles. Ahora muy bien en carrera. Muy bien a buscar hueco. Había arrastrado la defensa y en carrera. Los conceptos de carrera y de defender eso los tiene muy bien, juega muy bien. Un poco lo que pedimos los entrenadores, ir en carrera, buscar al hueco, la retaila de todos los días, pero bueno, es que es lo que hay. Ahí va Hugo, Unai se la pasa a Sier, complicada, correr. Digo que la retaila de los entrenadores de buscar el hueco, de ir en carrera, de ir fuerte, de pasar bien. Bueno, ahora ha ido Hugo y el defensa le ha defendido muy bien, tiene mucha fuerza y nada, no ha sido nada de nada. Ahora otra vez Hugo, ahora otra vez muy bien. Ha pitado que había invasión por parte de Urdaibai. Y 7 metros, que va a lanzar Hugo. Y gol de Hugo. Bueno, por 5 minutitos, 2 abajo. A ver si somos capaces de llegar por lo menos empate a la primera parte. Ahí va. Juega Urdaibai. Balón al centro. Balón en carrera. Quizá tendría que haber dejado seguir, lo que reclama la entrenadora de Urdaibai. Piden falta en ataque de los jugadores del Urola, pero ahí Hugo no. Nada, balonmano. Para mí tampoco ha sido nada. Contacto por delante, son muy fuertes los jugadores de Urdaibai. Se les nota. Ahí va Coldo. Muy bien Coldo. Buena parada el portero. Lo ha hecho muy bien Coldo, pero el portero también lo ha hecho muy bien.
Bueno, ahí van. El jugador número 15 se ha quedado atrás en las zapatillas. La cruce. Va a buscar a aquel lado que están solos. Va a llegar hasta el extremo. No ha llegado, sí. Y gol. Gol del jugador número 4. Martín Gondra, que también parece que es infantil. Tiene el asterisco en el acta, entiendo que será infantil. Ahora sí, ha hecho un gol de Vaselina, muy bien. Muy bien Asier ahora, ha metido un gol de la Vaselina. Vamos. Cuidado con el extremo. Está demasiado basculado Rubén hacia adentro y llegan al extremo. Si ellos juegan mucho en el extremo, está demasiado basculado. Bueno, por 2 minutitos. 4 abajo. Y bueno, todavía queda un mundo. La entrenadora que le manda a bajar al 2, le intenta pasar a Asier, pero no lo ha entendido. Le intenta pasar a Asier, pero no lo ha entendido. Ahora llega, otra vez el extremo, está totalmente solo. Dijimos ayer, los extremos de Urdaibai juegan muy bien. Al 5, lanzan apoyo. Y sorprende totalmente a Unai. Ahí va Coldo, hacia el centro, hacia Hugo. Hugo con todo hacia el centro y yo creo que... Bueno. Y triple parada del portero. Triple parada el portero. A la roba. Cabanillas. Gol de Cabanillas. El portero Manes Ibáñez ha hecho una triple parada. Muy bien el portero. La verdad es que ha parado ya unas cuantas. Vuelve Rubén ahora al 5-1 y Unai va al extremo. Con número 5. 20 segunditos. A ver si no nos meten. Nos queda el Urdaibai. Y lanza otra vez por sorpresa. Y gol. 6 segundos. Fallo a la hora de pasar. Están un poco desquiciados los jugadores del Lola. Están un poco desquiciados porque no les salen las cosas. Pero bueno, 5 abajo, queda una parte entera. Vemos que el jugador número 9 de Urdaibai viene con molestias en la pierna. Y nada, a descansar un rato y volvemos a la segunda parte. Venga. Recordamos que a la entrada seguro que muchos ya habéis comprado, pero que tenemos a la venta para ayudarnos con los gastos que surgen organizando los campeonatos de este tipo. Tenemos unas rifas. Ayer hicimos un sorteo con uno de los productos, salió el 418 y hoy haremos otro. En la segunda parte, el descanso del segundo partido. Animados, venga, vamos.
Bueno, aquí vamos. Va a empezar la segunda parte. 15-20 a favor del Urdaibai. Y vamos a por la segunda parte. Número 15, balón al pivote. Estaba casi dentro, pero como no lo he logrado darse la vuelta. Número 15, dobles. No estaba ni mirando el balón. Bueno, a empezar. Bueno, primera defensa buena el del Urola. A ver si conseguimos afianzar un poco la defensa. Vemos que hay un cambio ahora, que sale Misiego a jugar en el centro. También ha salido Nesta y también ha salido Eric en los extremos. Ahí va Koldo. Balón que pierde Unai. En el Urdaibai también hay cambio en la portería. Y no sé si hay algún cambio más. El 15 sigue jugando el partido. Ahí va. Ahora para. Ahí va la permuta, va Koldo, Otermin. Pérdida del Lola. Balón para Urdaibai. De momento, 2 ataques, 2 pérdidas. De Urdaibai también un ataque y una pérdida. Sale el pivote hasta el balón para el extremo. Vaselina y dentro. Ahí van. 15-21. Venga, ánimo. Ahí va Koldo. Ahí. Ahora sí. Seguimos llegando al extremo. Eric. Muy bien defendido por el Urdaibai. Eric a punto de sacar. Hay que estar a 3 metros. Tiene miedo de sacarla por no perderla. Odey, muévela. Ahí va Xier. Sigue. Ahí va. Odey, se da la vuelta. Balón a Eric. Eric ha tirado al corto y el portero estaba plantado en el corto y se la ha sacado muy bien. Ha intentado tirar, a Eric ha ido a tirar al corto y el portero estaba muy bien. Ahora el jugador número 15. Hecho muy bien y buena parada Unai. Necesitamos de las paradas de Unai para ver si somos capaces de dar la vuelta. Bueno, pues casi 4 minutos y no se ha movido el marcador. Bueno, sí, perdón, han metido una vaselina. Va Nesta, Koldo, Nesta que desdobla. Otermin a punto de. Balón a Nesta. Y portería. Vale, esta ya ha habido portería. Para el extremo. Y muy bien. Los extremos finalizan muy bien. Ahí va Xier. Se da la vuelta. Lanzamiento Unai, yo creo que ha tocado el portero. El árbitro dice que ha tocado el portero, el público se queja.
al defensa ha tocado. Que haya tocado el portero o no, no lo sé. Y hay 2 minutos que le ha perdonado ahora Otermin. Al extremo. Intenta sacar. Y gol. Se ha echado encima de la defensa y ha metido gol. Y si no, es posible que serían 7 metros por defensa interior. Coldo hacia Nesta. Nesta, para el portero, que ha parado todas. El Urola lleva 6 minutos y no ha sido capaz de meter un gol. Esta segunda parte. Pelea el balón, la abre el pie. Balón para el Urola. Bueno, saludos a Mario, que está con fiebre. Que lo está escuchando. Vuelve a salir Rubén, vuelve a salir Hugo. Y tenemos que mejorar pronto. Jugador número 15 sale ahí a disuadir. Le salen a disuadir, les está costando mucho jugar. Ahí va la permuta, Rubén. Se la juega y gol. El lanzamiento de Rabia y ha tirado fuerte, gol. Vuelven a moverla. Sigue moviendo la defensa. Ocho arriba para Urdaibai. Ahí va, una cortina. Ahí va Rubén. Se da los 2 minutos. Jugador número 5. Y penalti. Penalti a favor de Lola. Que va a lanzar Rubén. Cambio del pivote también. Rubén amaga y gol. Falta que saca. Fija, 7, 15 y acaba en el extremo. Da la cara, justo. Si el balón da la cara al portero son 2 minutos. Ahora entendió el árbitro que no le ha dado. Y no importa que sea fuerte o despacio. Son 2 minutos, si el balón va a la cara o le da la cara. Bueno, Hugo, ahí va. Están solos totalmente. Bien. A punto de parar al portero, pero Dey ha conseguido meter gol. Ahí en carrera. Ahora robo otra vez. Rubén solo. Y a 2 minutos y penalti. 2 minutos y penalti. 2 minutos y penalti. No se le puede tocar al extremo. Bueno, al extremo no. Se le puede tocar al jugador cuando va en carrera. Si le toca son 2 minutos. Y ahora ha sido 2 minutos muy claros. Ahora Rubén. Ha fallado ahora la bola para el portero, vamos.
Y ahora pues 6 contra 4. Momento para sacar una buena defensa. 7 el solo. Balón para Aurora. Hay que aprovechar ahora que están 2 menos. Ahora Rubén. Y pueden haber sido 2 minutos, pero como ya hay 2, no ha querido sacar más. Si no hubiera habido 2 excluidos, seguro que hubiera sacado 2 minutos, porque para mí han sido. Ahí pase al pivote, ahí no la coge, vuelve a ir. Se empieza a calentar el Ispilla un poco. Ahora Hugo, muy bien. Muy bien Hugo ahora. Ahora el Aurora juega con uno más. 6 contra 5, 7 contra 6, vamos, que los porteros también juegan, que si no luego me matan. Ahí va, jugador número 15, cruce, balón al extremo, que ha desdoblado ahí por detrás. Buena parada, Unai. Y aprovechar estos 30 segundos, que estamos uno más. A ver si conseguimos meter un gol. Y bueno, todavía queda mucho partido, vamos, quedan 20 minutos, 5 abajo, pero se puede remontar. Balón de Hugo. Balón Odey solo y otro. Bueno, parece que poco a poco el Aurora en ataque por lo menos se está entonando, porque ha estado en la primera parte muy fallón, o acierto de la defensa, vamos. Ahí va, otra permuta, vuelve a jugar al extremo, no se atreve, a la segunda sí. La segunda sí. Para el portero, pero 7 metros, pita. Jugador número 15, tiene mucha fuerza. Veis. Ciego. Luis. Ahí está el pivote, no se atrevió a pasarle. Ahí Hugo se revuelve. Y al palo. Se ha revuelto muy bien. Yo creo que están haciendo un poco la guerra cada uno por su cuenta. Ahí va, ahí va. Tiene mucha fuerza y arrastraba a Rubén. Esta va a hacer ahí una permuta. No le ha salido, la ha robado el jugador número 15 que va bien alto. Salta a pie cambiado. Y muy bien. José Ángel va a pedir tiempo muerto. ...20-27... Aunque había remontado un poco hasta 4 goles, el Urdaibai ha vuelto a robar 2 o 3 balones y se ha puesto otra vez 7 arriba. Están listos a la hora de robar el balón. Bueno, aquí vemos que ya se nos van los jugadores del senior hacia Legazpia. Hoy derbi importante. Se juega en la primera clasificación, el primer puesto.
Y yo cuando acabe aquí iré también con ellos. Y bueno, a ver si somos capaces de sacar un resultado positivo allí. Venga, Aurora, vamos, que todavía queda mucho partido. Venga, Aurora, venga, vamos, arriba. La que no están acostumbrados, yo creo que a jugar contra equipos tan fuertes en defensa. Digo fuertes en el buen sentido de la palabra, porque son muy altos, tienen mucho cuerpo y nos está costando mucho. Bueno, ahí ha habido agarrón, dejado seguir, pero han agarrado el pivote. Está costando mucho entrar en 1 contra 1 porque ellos son muy grandes. En el 1 contra 1 nos cuesta mucho. Hay que mover más el balón y sacarles un poco de sitio. Y nos agarran muy fácil y nos sueltan. Ahora Rubén parecía que iba a lanzar y al final la ha perdido. Parecía que iba a lanzar de cadera y luego la ha perdido. Urdaibai que sube un poco rápido. Tampoco es un equipo que corra mucho hacia arriba. Ahora José Ángel ha planteado una defensa con 2 avanzados o 2 medio mixtas. Le dio un 4-2 profundo. Así consigue que Urdaibai pierda con el balón. Ese jugador número 15 sale y defiende muy bien de piernas. Ahí Hugo se vuelve a revolver. Se quejan mucho los jugadores de Oriola, pero yo creo que en ningún momento el Urdaibai defiende fuerte, pero de cara. Ahora no, ahora ya. Ahora han podido ser 2 minutos, pero. Ahora Rubén. Balón para Misiego, pero no, se lo han robado. Por 7 iba contra 3. Han parado bien. Ahora Rubén la vuelta a buscar la falta en ataque. Lo hace muy bien. Bueno, vuelve a salir Asier. Vuelve a salir un poco el equipo titular para jugar estos últimos 15 minutos. Nesta y dobles. Le da en la cara, ha botado, coge el balón y vuelve a botar. Son dobles. Son dobles claros. El 5. Lanza, bueno, ahora la saca Unai. Venga, hombre, venga, hay que meter un par de goles. Vamos, Urola, ánimo. A Rubén, ahora eso es en carrera, claro. Muy bien. La ha empujado, lo que se queda José Ángel. Vemos que Misiego está haciendo una mixta al 15. En esta categoría ahora se puede jugar con mixta al ser de la vasca, pero ni en la vizcaína, ni al extremo totalmente solo. Pero ha pisado. Venga, vamos a recuperar. Rubén.
Rodey, Hugo. Rodey. Rubén no puede escaparse, tiene que soltarla. Ahora Misiego, muy bien, ahora ha rectificado muy bien y se la ha metido por largo. Extremo. Ahí van. Ahí la pasa con el extremo que se la devuelve al pivote. Está dentro. Saca, sigue, pasivo. Yo creo que son 2 minutos, pero no lo ha sancionado. El extremo está totalmente solo. Está totalmente solo el extremo. Pues si se lo ha pasado el anterior. Se la ha pasado cuando no valía, la han vuelto a dejar solo, pues se la ha devuelto. A falta de concentración. Hugo hacia el centro. La toca un poco en la espalda. No hubiera sido suficiente para que no hubiera podido lanzar. Los extremos están muy solos. Pues bueno, otro gol de Urdaibai. Hay una pelea de gallos aquí entre las dos chicas que llevan el altavoz. Unas a favor del Urola, otras a favor del Urdaibai. Y bueno, está bonito el ambiente. Hay mucho ruido, mucha gente. Y ahora penalti, 7 metros por defender dentro, entiendo. El Urola, su típico grito de Urola, Urola. Y Urdaibai, el típico grito de Bai, 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 Urdaibai. Ahora el gol de Termin. Pues 23. 23, 29, 6 minutos. 6 goles de diferencia, 10 minutos. Hay que intensificar la defensa, recuperar el balón. No. Los extremos no perdonan. Bueno, yo creo que el Urdaibai está mostrándose superior al Urola. Ahí ahora va Rubén solo. Pita falta en ataque, pero no, está dentro del área, no falta en ataque. Rubén ha ido a comérselo, porque si no mete gol es penalti. Pero no puede haber falta en ataque cuando un jugador está dentro del área. Ahí el Urola sale ahora a intentar que no juegue cómodo, pero el extremo de este lado vuelve a estar muy solo. Solísimo otra vez. Bueno, el pivote lanza como puede. No sé si ha agarrado o no. Creo que se ha precipitado, vaya a lanzar. Rubén, él solo. Hay que soltarla rápido. Ahora Asier, Rubén, Hugo, 1 contra 1. Y ahora 2 minutos. Dos minutos clarísimos. La ha agarrado por detrás, 2 minutos claros. Y Hugo, que se dispone a lanzar el penalti. Y gol.
Tiempo muerto. Tiempo muerto. 25-30. 8 minutos. Poder se puede. Pero hay que robar algún balón y ser efectivos en ataque. Yo creo que ahora el entrenador de Urdaibai ha pedido tiempo para, en el caso que las defensas del Urola sean muy abiertas, cómo jugarlas. Y el Urola pues seguramente intentará salir con una defensa avanzadas o una defensa individual, a ver si son capaces de recuperar algún balón y poder correr. Bueno, estamos. ¡Venga! ¿En marcha? ¡Venga! Pero no se oye ahí, se oye en la tele. Ahora ha robado Cabanillas. Balón a Rubén. Y Rubén sí. Venga, hay que aprovechar. Damos uno más. Un poco de presión. Somos capaces de robar algún balón. O sea, el jugador número 6 que juega muy bien. Ahí va él, solo contra esto, solo. Hay que buscar las pérdidas ahí con la presión. Falta. Bueno, si somos capaces de reducir la distancia a 1 o 2 goles. Se ponen nerviosos. Oh, muy bien. Muy bien jugado por Urdaibai. Ha jugado el 2 contra 2 al pivote y el pivote la ha cogido y la ha metido muy bien. Ahí va el extremo solo. Carrera. El pase picado de Murciego y Cabanillas se ha acabado muy bien por debajo. Muy bien. Ataca. Ahí viene Unai, recupera el balón. Aquí les pilla el grito de sí se puede. Y claro que se puede. Todavía quedan 16 segundos para recuperar todos. Rubén se le hace de noche con el jugador número 15 de ellos, que es muy grande. Yo creo que tiene que fijar y pasarla para que tanto O'Day como otros vengan en carrera. Ahora también en carrera. Bueno, y a 3. Nos ponemos a 3. A 4. A 4, perdón. Gol de Urdaibai ahora. Cinco minutos, 4 abajo. El Ura tiene que ser efectivo en casi todos sus lanzamientos. Ha defendido muy bien con el cuerpo. Asier pelea. Y a ver si ahora en la presión somos capaces de robar algún balón. Va la presión el Ura. Va la presión. No hay que hacer muchas faltas. Ay, muy listo. Ha estado muy listo el jugador de Urdaibai, jugador número 11. Mientras del Ura todavía estaban colocándose, le ha metido gol. El balonmano es de listos. Para Hugo. El extremo está solo. Parada. La coge.
público de Urdaibai pide 2 minutos, pueden haber sido. Van al extremo y ahora 2 minutos. Penalti por lo menos. 7 metros mínimo. Y quizá hasta 2 minutos. Se ha quedado enganchado ahí. Por número 6, ahí va. Y gol. Pues ahora no queda otra más que meter gol rápido e intentar recuperar el balón. Ahora Rubén, muy bien. 7 metros. Siete metros para Rubén. Vamos Rubén. Y dentro. 3 minutos, 3 goles. Está complicado, pero bueno, puede pasar. Todo pasa por intentar recuperar algún balón y que el Urdaibai no meta gol. Eso es. Tranquilidad, sigue. Y ahora hay que meterla. Hay que meterla sí o sí. Venga, vamos. Vamos, Hugo. Vamos, Rubén. Rubén. Hugo. Le pide la entrenadora al jugador número 15 que salga fuera, que no se queden atrás. Ahí salían a robarla. No lo han podido. Rubén. Se la juega él. Se ha precipitado quizá. Tampoco ha sido un buen lanzamiento. Y ahora pues a volver a robarla. Juega. El extremo está totalmente solo. 7 metros y 2 minutos. Al extremo no se le puede tocar cuando va a lanzar, aunque puede que en un momento dado le haya ganado la posición, pero bueno, es una pelea complicada. Falta un gol en el marcador. Eso dicen los seguidores del Urdaibai. Ahora, muy bien. Falta un gol. Ahora 7 metros, está claro. Bueno, pues ya queda un minuto. Está claro que el Urdaibai va a llevarse el partido. Yo creo que es justo ganador. Ha jugado muy bien en defensa. Y luego en ataque ha sabido ahora parar el portero. Y luego en ataque ha sabido jugar sus bazas. Y para mí es justo vencedor. Y mañana pues al Aurora le tocará jugar contra el Erencha y al Urdaibai contra el Hernani. Y ahora a las 6 jugarán Hernani Erencha, los dos equipos que perdieron ayer. Y Urdaibai hace oposiciones para ser el primero del sector del playoff. Ahí va Rubén otra vez y nada. Bueno, pues victoria clara de Urdaibai con todo merecimiento. Y nada, luego me voy a Legazpi, os dejo sin voz, sin retransmisión, así no me tenéis que oír otra vez. Y mañana pues aquí estaré otra vez. Venga, agur. Oso, ez da digute da, hori da, horrenko, bigarren lanea, antzeko eskin digute.
laguntzen ditugu lan taldeak, erditi beraien gero egiten